tardes, estimados participantes. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar desarrollo al módulo número 3 relacionado con el análisis de las competencias laborales. ¿Sí? Entonces, bueno, iniciamos justamente con esto. ¿Qué son las competencias? ¿Cómo nosotros podemos definir las competencias? Cuando nosotros hablamos de competencias, nos referimos a ese conjunto de conocimientos, de habilidades, aptitudes y actitudes que posee en este caso un colaborador y que le va a permitir desempeñar las funciones de su puesto de un modo específico y del mismo modo realizar de un modo eficaz su trabajo. ¿Sí? Entonces, estas competencias no solo abarcan aspectos técnicos, aspectos de conocimientos académicos, sino también están referidas a ese conjunto de habilidades, tanto sociales, emocionales, habilidades de comportamiento, las cuales deben ser relevantes, ¿ok? O las cuales desempeñan un papel fundamental para el desarrollo de las funciones de ese puesto de trabajo. Sí, entonces tenemos ¿cuáles son esas aptitudes, la personalidad y las competencias? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué distingue cada uno de estos tres factores, de estos tres conceptos? Cuando nosotros hablamos de aptitudes, nosotros nos estamos refiriendo a las capacidades innatas o bien pueden ser adquiridas también que le van a permitir a ese colaborador, a ese trabajador, aprender o desarrollar también determinadas habilidades con mucha más facilidad. Aquí citamos el ejemplo como la habilidad numérica, habilidad para aprender nuevos idiomas, la habilidad para aprender nuevos lenguajes de programación, ¿sí? Seguidamente tenemos lo que es la personalidad. Cuando nosotros hablamos de la personalidad, nos enfocamos o nos referimos a ese conjunto de rasgos y las características, bien sean emocionales, características sociales y de comportamiento, ¿ok? Que vamos a decir que describen o que caracterizan a una persona. Ese conjunto de rasgos y características que van a ser siempre notables, que van a ser siempre estables, ¿ok? En una persona y que del mismo modo van a influir en cómo este colaborador o este trabajador se va a desarrollar o se va a relacionar con los demás, cómo va a enfrentar el conjunto de situaciones que pueden presentarse cuando desarrolla su trabajo, ¿ok? Y del mismo modo la personalidad, pues bueno, puede afectar su ritmo de trabajo y evidentemente las preferencias laborales. Preferencias laborales en cuanto a qué, que yo prefiero trabajar en un área numérica que trabajar en un área de análisis o en un área operativa, ¿sí? Entonces, es bastante importante analizar todos y cada uno de esos rasgos de la personalidad para identificar si esa persona o si ese colaborador evidentemente va de la mano, ¿ok? Con ese cargo que va a desempeñar. Y finalmente tenemos las competencias, como lo mencionábamos hace un momento, se refiere a ese conjunto de capacidades específicas que posee una persona para llevar a cabo diferentes tareas, para llevar a cabo diferentes actividades que se encuentran relacionadas con sus funciones, relacionadas con su cargo. Del mismo modo, las competencias también están relacionadas con el conjunto de conocimientos que tiene este colaborador, el conjunto de habilidades que posee o que ha desarrollado y del mismo modo las aptitudes. Fíjense que aquí cuando hablamos de competencias, hablamos de aptitudes y no de aptitudes, que fue justamente este primer tema que nosotros tocamos, ¿sí? Seguidamente tenemos entonces las competencias y misiones profesionales. ¿Cómo están relacionados ese conjunto de competencias y las misiones profesionales? Ya definimos de primera mano lo que eran las competencias laborales, ahora vamos a definir lo que es una misión profesional. Cuando nosotros hablamos de una misión profesional, nos referimos a ese conjunto de responsabilidades, vamos a decir objetivos y funciones claves que se esperan que el ocupante de un cargo realice de la mejor manera posible. ¿Sí? Entonces, las competencias están directamente relacionadas, están directamente vinculadas a estas misiones profesionales. ¿Por qué? Porque, como lo dije hace un momento, la misión profesional es esas funciones que se esperan
que yo realice, que yo ejecute de la mejor manera. Y del mismo modo, yo necesito tener competencias o desarrollar competencias justamente para poder desarrollar mis funciones de la manera más eficaz. Tenemos aquí un ejemplo. En un cargo de gerente de proyectos o de un jefe de proyectos, ¿sí? Un conjunto de sus misiones profesionales podrían ser planificar y ejecutar los proyectos del mismo modo, coordinar los equipos de trabajo, ¿ok? Asegurar el cumplimiento de plazos y presupuestos, entre cualquier otro tipo de funciones. Entonces, dentro de este conjunto de misiones que tiene el gerente de proyecto, él necesita desarrollar un conjunto de competencias, ¿ok? Competencias laborales que le permitan desarrollar de un modo eficaz todos y cada uno vamos a decir, de estas funciones. Para planificar y ejecutar proyectos, evidentemente, las personas tienen que tener habilidades de planificación, habilidades de manejo de tiempo, ¿ok? En la ejecución de proyectos también tiene que tener habilidades de coordinación, habilidades de supervisión de personal. Perfecto. Entonces, siempre la misión profesional va de la mano, va estrechamente vinculado con el desarrollo de esas competencias profesionales. Ahora bien, cuando hablamos de competencias de un puesto, pues siempre cuando nosotros realizamos esas descripciones de cargos, que nosotros vamos a decir, enumeramos o nosotros clasificamos todos y cada uno, vamos a decir, de esos factores que nosotros tomamos en cuenta al momento de buscar una persona que va a desempeñar un puesto, bien, uno de los factores de los conjuntos que nosotros hacemos énfasis es en ese conjunto de competencias que se requieren para realizar X trabajo. Entonces, aquí vamos a citar o vamos a ver o vamos a desarrollar un conjunto de competencias que bien digamos casi siempre son necesarias para en cualquier tipo de trabajo o son las más comunes, son las que las empresas pues más solicitan, ¿sí? De primera mano tenemos la comunicación efectiva. Siempre nosotros como trabajadores que prestamos servicios dentro de una organización, dentro de un entorno dinámico, tenemos que tener esa capacidad para expresarnos de forma clara, tenemos que tener esa capacidad para transmitir información de una manera precisa y comprensible, ¿ok? Que la manera llegue de un modo claro, de un modo directo, sin irse por las ramas y realmente sin redundar tanto. Del mismo modo, cuando hablamos de comunicarnos, no es solamente hablar, no es solamente expresarnos, sino también involucra esa parte de la escucha activa y también del modo adecuado en que nosotros expresamos nuestras emociones, expresamos nuestras ideas y nuestras opiniones. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación efectiva, expresarnos de modo claro, también tener habilidad para escuchar de un modo activo y evidentemente responder de un modo adecuado y asertivo también. Seguidamente tenemos la competencia de resolución de conflictos. Esa competencia es aplicable tanto para cualquier nivel jerárquico de la organización, ¿sí? Para cualquier cargo que se encuentre dentro de esa estructura organizativa. Tenemos entonces que la resolución de conflictos abarca esa capacidad que se debe tener para poder resolver cualquier desaveniencia, cualquier desacuerdo, inclusive cualquier problema que se pueda dar entre un conjunto de empleados, un conjunto de colaboradores, ¿ok? Inclusive con clientes externos, pero siempre cuando nosotros buscamos resolver un conflicto, buscamos siempre soluciones que sean colaborativas, soluciones sanas y soluciones constructivas. Seguidamente tenemos la gestión del talento, la gestión de las personas. Se refiere a esa capacidad que debemos tener para identificar, reclutar, seleccionar personas o candidatos que sean adecuados para los puestos que la empresa tiene vacante. ¿Sí? Y del mismo modo, también tener esa habilidad para poder nosotros retener el talento con el cual ya contamos y nosotros capacitarlos, poder desarrollar a modo profesional esas personas, ese talento con el cual ya cuenta la organización. Seguidamente tenemos los conocimientos de legislación aplicados en el área, todos esos conocimientos legales, ¿sí? Que se encuentren aplicados a el área de trabajo.
Esto quiere decir tener familiaridad, conocer las leyes y todas esas regulaciones normativas, todas esas regulaciones laborales que son necesarias para garantizar ese cumplimiento legal y justamente evitarnos problemas de carácter o de índole legal. Seguidamente tenemos ese pensamiento analítico, ese pensamiento crítico. Nos referimos a esa capacidad que debe tener el colaborador para recopilar y analizar toda la información que esté relacionada con el personal y del mismo modo tomar decisiones asertivas que, vamos a decir, se encuentren bien fundamentadas, ¿sí? Seguidamente tenemos el trabajo en equipo. Esto es una gran habilidad, prácticamente como lo mencioné hace un momento, que se tiene que tener y se tiene que desarrollar en todos y cada uno de los puestos de trabajo sin importar el nivel jerárquico en que se encuentre. Bien, el trabajo en equipo, pues bueno, se refiere a esa habilidad para poder colaborar de modo eficiente con otros departamentos, con otros compañeros de trabajo, ¿ok? Pero siempre fomentando o tratando de desarrollar nuestras funciones en un ambiente de trabajo positivo, un ambiente de trabajo productivo. Tenemos entonces la confidencialidad. También esta habilidad o esta competencia realmente se tiene que tener en cuenta en cualquier puesto sin importar el rango, sin importar ese nivel jerárquico dentro de la organización. Nosotros hablamos de la confidencialidad, es esa capacidad para manejar información sensible, ¿ok? Manejar información confidencial de manera adecuada, de una manera correcta, ¿ok? Y siempre respetar la privacidad tanto de los secretos industriales como de secretos empresariales, como la privacidad de los compañeros de trabajo, de los mismos empleados de la organización. Y finalmente tenemos capacidad de liderazgo. Siempre es importante tener esa capacidad. Cuando nosotros estamos en un cargo de supervisión, cuando nosotros estamos en un cargo gerencial, que tenemos personas a nuestro cargo, debemos contar con esa habilidad para guiar a ese personal, motivarlos y evidentemente también fomentar un clima sí, un clima idóneo, un clima de confianza donde evidentemente se puedan alcanzar los objetivos de esa organización. Tenemos entonces, ya hablamos de ese conjunto de competencias que se refieren a las habilidades, ¿ok? Que desarrolla o que posee una persona para poder desarrollar, ejecutar sus funciones de una manera óptima. Ahora vámonos con lo que son las competencias individuales. Cuando hablamos de las competencias individuales, nos referimos a ese conjunto de habilidades, ese conjunto de capacidades que posee un colaborador, ¿ok? Que tiene esa persona, pero ya a nivel intrínseco, a nivel personal, ¿ok? Este conjunto de competencias, pues bueno, pueden ser técnicas, esto se refiere a esas competencias que nosotros con conocimientos técnicos o con conocimientos que nosotros hayamos adquiridos en un área específica, ¿ok? También con competencias de comportamiento, ¿ok? Que están relacionadas más a esas habilidades sociales, a esas habilidades emocionales y también nos referimos a ese conjunto de competencias conceptuales. Cuando hablamos de competencias conceptuales nos referimos a ese conjunto de habilidades cognitivas, esas habilidades internas y de pensamiento. Ahora bien, estas competencias individuales poseen un conjunto de características entre las cuales nosotros podemos mencionar que son específicas, ¿ok? Que se refieren a una habilidad concreta en un campo de trabajo determinado. Por decir, un estadista que tenga la habilidad del análisis de datos, por darles un ejemplo, ¿bien? Estas competencias, ¿ok? También deben ser desarrollables. ¿A qué se refiere esto? Que las competencias yo las puedo aprender en el camino, esas competencias yo las puedo entrenar y ellas se van a ir perfeccionando en cierto periodo de tiempo, a lo largo del tiempo. Las competencias pueden ser transferibles. Esto se refiere a que lo que yo aprendo, por decir, en el departamento de administración, yo las puedo, esas competencias también aplicar y desarrollar en un departamento contable, ¿sí? A eso se refiere que sean transferibles. Las puedo aplicar en cualquier contexto o en cualquier situación laboral. Las competencias también deben ser medibles.
para que éstas puedan ser evaluadas y del mismo modo para medir el grado, digamos, de dominio que tiene esa persona de esa competencia, ¿sí? Y finalmente, ellas deben ser adaptativas. Siempre las competencias, los conocimientos, bien, deben evolucionar y nosotros los debemos adaptar, ¿ok? A medida, pues bueno, que cambian también las necesidades de nuestro puesto de trabajo o que también cambien las necesidades de la industria o de la empresa dentro de la cual nosotros prestamos nuestros servicios. Entonces, muchachos, de verdad que vamos a dejarlo hasta acá por el día de hoy. Cualquier información adicional o cualquier duda que ustedes tengan relacionadas con el tema de las competencias laborales, bien, por favor, me lo indican, me dejan un mensajito allí en la mensajería instantánea que con todo el gusto del mundo los voy a atender, ¿sí? Ya ustedes, pues, no cumplieron, se cumplió el plazo para la presentación de su actividad evaluativa relacionada al segundo módulo y bueno, ya esta semana procederé a la evaluación y posterior calificación de esa actividad. Muchachos, de verdad que fue un placer. Como les reitero, cualquier duda, pues estoy presta, estoy a sus órdenes y feliz tarde. Entonces, nos vemos en otra oportunidad.